En el Hotel Estrella del Norte, un lugar donde el lujo y el poder se encontraban, Sofía vivía al margen de un mundo que no era suyo. Como limpiadora dedicada, recorría los pasillos pulidos y las habitaciones de alta clase sin dejar rastro. Era invisible para los huéspedes que desfilaban con arrogancia y despreocupación. Pero aquella tarde, al entrar en la suite 305, algo rompió la rutina. La puerta estaba apenas entornada, el aire dentro de la habitación parecía pesado, cargado de algo que Sofía aún no comprendía. Sus pasos vacilaron. La cama deshecha y los objetos esparcidos eran comunes para ella, pero el silencio roto por voces ahogadas en el baño hizo que su corazón se acelerara. Al principio, pensó en salir, fingir que nada había pasado. Pero las palabras que captó la mantuvieron clavada al suelo. No eran conversaciones comunes, había un tono de urgencia y amenaza. Reconoció la voz femenina como la de la esposa de Gabriel Moretti, un empresario que siempre era educado y distante. La otra voz, masculina y desconocida, parecía joven y confiada, pero tenía un peso sombrío que hizo temblar a Sofía. Las palabras llegaron nítidas como un golpe, un plan, una trampa, un destino fatal aguardando a Gabriel. La esposa conspiraba con el amante para simular un accidente durante un próximo viaje. Todo para quedarse con la fortuna que él había construido con esfuerzo. El corazón de Sofía latía desbocado, mientras su cuerpo se congelaba en el acto. La traición era tan impactante como el destino que aguardaba al hombre, alguien que, aunque distante, nunca había mostrado desprecio o superioridad hacia ella. Siempre le ofrecía una sonrisa educada cuando la encontraba en los pasillos. Sofía no sabía qué hacer. Cada fibra de su ser gritaba que saliera corriendo de aquel lugar. Pero, al mismo tiempo, la imagen de Gabriel, ajeno al plan que tramaban contra él, la paralizaba. ¿Cómo podría cargar con el peso de no hacer nada? A pesar del miedo, comenzó a retroceder en silencio. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido le pareció ensordecedor. Se alejó por el pasillo, sintiendo el sudor frío correr por su nuca. Sus pensamientos estaban confusos, divididos entre el miedo y la sensación de que debía actuar. El resto de aquel día pasó como un borrón. Sofía intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada vez que cerraba los ojos, las palabras amenazantes se repetían como un disco rayado. Cuando llegó a casa, no pudo dormir. Pasó la noche dándole vueltas a las posibilidades. Si alertaba a Gabriel, podría salvarle la vida, pero también pondría en peligro la suya. Isabela, la esposa, era una mujer poderosa y temida. ¿Quién creería la palabra de una limpiadora contra la de ella? Y si la descubrían, ¿qué le harían a Sofía? Por la mañana, su decisión ya estaba tomada. No podría vivir con la culpa si algo sucedía. Pasó el día siguiente nerviosa, observando el momento adecuado para advertirle. Cuando finalmente lo vio cruzar el vestíbulo, su corazón volvió a acelerarse. Había incertidumbre, miedo y valentía luchando dentro de ella. Al verlo marcharse, Sofía no sabía si sus palabras habían tenido efecto. No sabía si él las tomaría en serio o si pensaría que eran desvaríos de una empleada insignificante. Días después, mientras intentaba recuperar la normalidad, Sofía fue sorprendida por un coche negro de lujo que se detuvo frente a su humilde casa. La visión de aquel vehículo le revolvió el estómago. Por un instante, pensó que algo terrible había sucedido, que tal vez Isabela había descubierto su advertencia y enviado a alguien para silenciarla. Sin embargo, el conductor fue breve. Le entregó un sobre sin expresión y partió antes de que pudiera hacer preguntas. Dentro del sobre, una nota escrita a mano. Era de Gabriel, agradeciéndole por sus palabras y diciendo que su vida había cambiado gracias a lo que ella había hecho. Junto con la nota, una llave. Era simple, pero tenía un peso que Sofía no sabía explicar. ¿Por qué le enviaría una llave? ¿Qué significaba eso? El mensaje era de gratitud, pero la llave parecía una invitación, o tal vez el inicio de algo que no comprendía. Sofía pasó la noche en vela, observando aquel objeto entre sus dedos. La simplicidad del gesto la conmovía,
pero también la intrigaba. Por primera vez, sintió que había hecho algo significativo, algo que trascendía su rutina invisible. No sabía qué vendría después, pero la llave parecía abrir más que una puerta. Abría un mundo de posibilidades, de preguntas y, quizás, de respuestas para todo lo que ella creía inmutable. Poco a poco, Sofía se dio cuenta de que aquella decisión impulsiva de actuar había cambiado el rumbo de su vida. No sabía qué haría con la llave, pero sabía que su historia apenas estaba comenzando. Sofía sostenía la llave como si fuera un secreto susurrado solo para ella, un símbolo de algo más grande de lo que podía comprender en ese momento. La noche parecía interminable, llena de preguntas sin respuesta. Pensaba en la nota de Gabriel, en la forma en que él había entendido la gravedad de su advertencia, pero también en la llave. Era imposible no imaginar que podría abrir. Había un misterio en el aire, algo que oscilaba entre el alivio y la inquietud. A la mañana siguiente, la rutina la llamaba. Sofía se puso el uniforme, se calzó los zapatos desgastados y salió para un día más en el hotel. La llave estaba en su bolsillo, pesando más de lo que parecía. Cada paso hacia la Estrella del Norte parecía cargado de una nueva tensión. La calma habitual de su caminata había sido sustituida por un torbellino de pensamientos. ¿Isabela sospecharía de ella? ¿Gabriel realmente habría creído en lo que le dijo o simplemente estaba agradeciendo por cortesía? Y, más importante, ¿su vida habría cambiado para siempre por su decisión? Al cruzar las puertas del hotel, notó que la atmósfera a su alrededor parecía diferente. Los pasillos ya no eran solo lugares de paso. Cada mirada que recibía de sus colegas, cada palabra intercambiada con los huéspedes, parecía tener un peso invisible. Sofía sentía que su papel de observadora silenciosa ya no le correspondía. Sabía demasiado. Había participado, aunque sin querer, en algo mucho más grande que ella. El turno transcurrió en medio de una tensión constante. En algunos momentos, el cansancio la invadía, como si su cuerpo todavía intentara procesar la adrenalina de los últimos días. Mientras limpiaba los espejos del restaurante del hotel, vio a Gabriel a lo lejos. Estaba sentado solo en una mesa, el celular pegado a la oreja, el ceño fruncido en concentración. Desde donde estaba, Sofía podía captar fragmentos de su conversación. Parecía tranquilo, pero la intensidad de sus palabras era evidente. Estaba cancelando compromisos. Cada palabra parecía confirmar lo que ella necesitaba saber. Gabriel había tomado en serio su advertencia. No realizaría aquel viaje que podría haber sido su final. Sofía sintió un alivio que casi la hizo suspirar en voz alta. Estaba a salvo. Al menos por ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, surgió una nueva sensación, una sombra que le susurraba al oído: Isabela no se detendría allí. No parecía ser el tipo de mujer que aceptaba contratiempos con facilidad. Al final de su turno, Sofía regresó a casa más exhausta de lo habitual. Sus pensamientos eran una mezcla de alivio, miedo y una extraña sensación de responsabilidad. Sabía que Gabriel estaba vivo gracias a lo que había hecho, pero también sentía que algo más grande estaba ocurriendo, algo que aún no podía controlar. Mientras caminaba por las calles oscuras de Nueva Aurora, Sofía sostenía la llave en su bolsillo, apretándola como si fuera un ancla. El peso de la responsabilidad la mantenía inquieta. Era como si, en cualquier momento, alguien pudiera aparecer para arrebatarle ese pequeño objeto y todo lo que representaba. En casa, sentada en la misma silla donde había pasado la noche anterior, Sofía miraba la llave en sus manos. Trataba de no imaginar escenarios catastróficos, pero los pensamientos llegaban como tormentas. ¿Sabía Isabela que ella había intervenido? Y si lo sabía, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para protegerse? ¿Y qué pasaba con Gabriel? Aunque estaba a salvo en ese momento, Sofía no podía dejar de pensar en cuántos enemigos podrían rodearlo sin que él lo supiera. En los días siguientes, la rutina de Sofía cambió. El trabajo en el hotel continuaba, pero cada encuentro parecía cargado de significados ocultos. Había algo diferente en su mirada.
El miedo y la duda aún estaban allí, pero también había una nueva fuerza, una determinación que nunca imaginó tener. Gabriel seguía frecuentando el hotel, pero ahora parecía más alerta, como si también sintiera el peligro rondando a su alrededor. Cruzaba los pasillos con el teléfono siempre en la mano, la postura erguida, pero los ojos atentos. Sofía lo observaba desde lejos, nunca acercándose. Sabía que ya había hecho su parte. Ahora, era asunto suyo. Una tarde, mientras organizaba el carrito de limpieza en el pasillo, Sofía notó algo extraño. Un hombre desconocido estaba parado cerca de la suite de Gabriel. No era un huésped habitual, tampoco parecía pertenecer al personal del hotel. Vestía ropa casual, pero su postura rígida y mirada atenta revelaban que estaba allí por un motivo específico. Sofía intentó ignorarlo, pero no pudo. Había algo en la forma en que observaba la puerta que le provocó un escalofrío. Volvió al carrito, tratando de parecer ocupada, pero el malestar crecía. ¿Estaba Gabriel realmente a salvo? ¿Y la llave? ¿Por qué aquel objeto seguía pareciendo tan importante? A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a darse cuenta de que el simple acto de salvar una vida había complicado la suya de formas que jamás habría podido prever. El regreso a casa se volvió diferente. La llave no salía de sus pensamientos. En algunos momentos, Sofía se preguntaba si debería deshacerse de ella, devolverla a Gabriel, olvidar que alguna vez formó parte de su vida. Pero algo dentro de ella le decía que la llave aún tendría un papel importante. Era como si fuera una pieza de un rompecabezas más grande, algo que todavía no podía comprender completamente. Incluso en los momentos de mayor cansancio, Sofía sabía que había tomado la decisión correcta. Había salvado una vida, aunque eso significara poner la suya en riesgo. Pero el dilema continuaba. ¿Y si Isabela volvía a actuar? ¿Y si había otros involucrados? Sofía estaba en el centro de algo que no entendía, pero que ya sentía ser más grande de lo que podía manejar sola. Una noche, acostada en su cama, Sofía miraba el techo mientras el sonido de los coches a lo lejos resonaba por la ventana. La llave estaba sobre la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz de la lámpara. En ese momento, decidió que, si aquello era realmente el comienzo de algo más grande, lo enfrentaría. No por valentía, sino porque sabía que no podría vivir consigo misma si renunciaba. Sofía sintió que la ansiedad crecía, pero esta vez había algo diferente. No era solo el miedo a ser descubierta o el peso de lo que sabía. Era el comienzo de una determinación que desconocía tener. La vida que llevaba antes, invisible y silenciosa, parecía lejana. La mujer que estaba acostada en esa cama ahora cargaba más que secretos. Cargaba una promesa. La llave seguía siendo un misterio, pero Sofía sabía que el camino para comprenderla ya había comenzado. A la mañana siguiente, mientras las primeras luces del día se filtraban por la ventana, Sofía se levantó con la mente aún llena de preguntas y un extraño peso en el pecho. El cansancio emocional la seguía como una sombra, pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. La llave, aquel objeto simple, estaba en el bolsillo del uniforme, como si ahora fuera parte de su propia piel. Al llegar al hotel, encontró el lugar tan concurrido como siempre, pero algo en el ambiente parecía distinto. No eran las personas, ni el sonido del vestíbulo lleno de pasos y voces, sino la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Era como estar en un escenario, y Sofía sabía que las cortinas pronto se abrirían para revelar un acto que cambiaría todo. Mientras organizaba el carrito de limpieza, fue abordada por el gerente del hotel, un hombre de expresión siempre controlada, pero que ahora parecía ligeramente incómodo. Le pidió que lo acompañara al vestíbulo. Sofía trató de ocultar su nerviosismo mientras lo seguía por los pasillos iluminados. Cada paso resonaba como una advertencia. Al llegar a la recepción, vio al mismo conductor que había dejado el sobre y la llave en su casa días atrás. La esperaba, impecable en su traje, como si nada pudiera perturbarlo. El hombre fue directo, Gabriel Moretti quería verla. Sofía sintió que su corazón se aceleraba,
pero mantuvo la compostura y accedió a acompañarlo. El coche que los esperaba era el mismo de la última vez, lujoso y silencioso. Durante el trayecto, Sofía miró por la ventana, pero apenas veía las calles pasar. Su mente giraba con posibilidades. ¿Por qué Gabriel quería verla de nuevo? ¿Sería por la llave? ¿O algo relacionado con lo que había escuchado en aquella habitación días atrás? Cuando el coche se detuvo frente a un edificio imponente, Sofía sintió el peso de su decisión. Era demasiado tarde para retroceder. Siguió al conductor hasta el ascensor, que la llevó al último piso. Al salir, se encontró en un entorno que parecía pertenecer a otro mundo. El espacio era amplio, con ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Gabriel la esperaba junto a una mesa, con la postura erguida pero con algo en su mirada que parecía pesaroso. Sofía no necesitó decir nada. Gabriel señaló una silla, invitándola a sentarse. Sobre la mesa había una caja de madera que él abrió lentamente, sacando algo de su interior, una serie de documentos antiguos, fotos y, finalmente, una carta. Gabriel comenzó a hablar, con una voz firme pero cargada de un sentimiento que Sofía no esperaba. Le contó que, tras su advertencia, había decidido investigar no solo el plan de Isabela, sino algo más grande. Entre los papeles, Gabriel reveló información sobre un accidente que ocurrió años atrás, que involucraba a su antiguo socio y mejor amigo, Felipe Oliveira. La historia que conocía hasta entonces era la de un trágico accidente automovilístico que le había costado la vida a Felipe. Pero, durante su investigación, Gabriel había descubierto pruebas que levantaban sospechas de que el accidente podría no haber sido lo que parecía. Sofía escuchaba en silencio, con el corazón encogido a medida que las palabras de Gabriel se hacían más pesadas. Entonces, él reveló lo que la conectaba a ese pasado. Felipe Oliveira no solo era su socio y amigo, también era el padre de Sofía. La revelación cayó como un rayo. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los recuerdos de su padre eran pocos y vagos, preservados solo por las historias que su madre contaba con cautela. Saber que ese hombre había sido más que una figura distante en su vida dejó a Sofía atónita. Gabriel continuó, explicando que, tras el accidente, había intentado buscar respuestas, pero las pistas lo llevaron a callejones sin salida. La madre de Sofía había desaparecido con la niña, cortando todos los lazos con ese mundo. Durante años, Gabriel creyó que el accidente había sido solo una tragedia. Pero ahora, con nueva información, comenzaba a ver patrones que sugerían algo mucho más oscuro. Sofía absorbía todo en silencio, tratando de procesar el torbellino de emociones que la invadían. El hombre que estaba frente a ella no era solo un empresario poderoso, era alguien profundamente conectado a la historia de su familia. Y, de alguna manera, la llave que él le había enviado parecía ser el vínculo entre ambos mundos. Gabriel le mostró a Sofía un informe detallado sobre el accidente. Incluía testimonios que habían sido ignorados en su momento y registros que sugerían irregularidades en las investigaciones. El coche había perdido el control en una carretera de montaña, pero los daños indicaban algo más, una posible manipulación en los frenos. Sofía sintió que su cuerpo temblaba. La posibilidad de que su padre hubiera sido víctima de una conspiración era más de lo que podía soportar. Gabriel, notando el impacto de sus palabras, se inclinó hacia adelante, diciéndole que aún no tenía todas las respuestas, pero que estaba decidido a descubrir la verdad. Ella miró la llave en sus manos y finalmente preguntó qué significaba. Gabriel explicó que pertenecía a una de las propiedades que Felipe había dejado, un pequeño almacén donde guardaba documentos importantes y recuerdos de su trabajo con Gabriel. Era posible que las respuestas que ambos buscaban estuvieran allí. Sofía sintió una mezcla de emociones, gratitud por la sinceridad de Gabriel, dolor por la pérdida de su padre y una determinación que no sabía que poseía. Decidió que necesitaba ver ese almacén, necesitaba saber más sobre quién era realmente Felipe y qué había sucedido con él. Al salir del edificio ese día, Sofía supo que su vida había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo una limpiadora invisible en un hotel de lujo.
Ahora era la hija de un hombre cuyo legado parecía estar envuelto en misterio y peligro. La llave, que antes parecía tan simple, ahora era el símbolo de algo mucho más grande. Sofía sabía que estaba entrando en un territorio desconocido. Pero, por primera vez, sintió que era su responsabilidad descubrir la verdad, no solo por el padre que había perdido, sino por sí misma. El dilema que antes parecía insoportable ahora era un llamado, y Sofía estaba lista para enfrentarlo. Sofía salió del edificio de Gabriel con la llave aún apretada en su mano. Era imposible ignorar el peso de lo que acababa de escuchar, el padre al que apenas conocía, el accidente que ahora parecía mucho más que un simple destino cruel, y la posibilidad de que respuestas reales estuvieran al alcance de sus manos. Pero la pregunta que rondaba en su mente era, ¿hasta dónde la llevaría todo esto? ¿Estaría preparada para enfrentar verdades que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su vida? Mientras caminaba por las calles concurridas, los pensamientos venían en oleadas. Sofía se preguntó, ¿y si los responsables del accidente seguían cerca? ¿Se estaría involucrando en algo demasiado peligroso para alguien como ella? ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Continuarías buscando respuestas, aún sabiendo que el camino podría estar lleno de peligros? Déjalo en los comentarios. En los días siguientes, Sofía no lograba concentrarse en el trabajo. La llave se había convertido en su obsesión. Gabriel había prometido acompañarla al almacén, pero antes de eso, debía lidiar con algo más urgente, Isabela. El empresario había descubierto que su esposa, además de conspirar contra su vida, estaba directamente vinculada a personas que podrían haber influido en los acontecimientos del pasado. No sabía hasta qué punto llegaba la influencia de Isabela, pero estaba claro que debía enfrentarla. Gabriel invitó a Sofía a estar presente. Ella dudó, pero la curiosidad y el deseo de justicia fueron más fuertes. La verdad no era solo de él, también era de ella. Cuando el chofer de Gabriel apareció en la puerta de la pequeña casa de Sofía, ella supo que era hora de enfrentarse a uno de los capítulos más oscuros de esta historia. La mansión de Gabriel era tan imponente como la había imaginado. La opulencia del lugar parecía reflejar el poder que él había acumulado a lo largo de los años, pero, al mismo tiempo, había algo sombrío en el ambiente. Isabela los esperaba, como si supiera que el momento del enfrentamiento había llegado. Al entrar en la sala principal, Gabriel encontró a Isabela con la misma postura confiada de siempre. Sus ojos, sin embargo, estaban más afilados, como cuchillas listas para cortar cualquier intento de enfrentamiento. Sofía se mantuvo al fondo, observando en silencio, pero sintiendo el aire pesado, como si algo estuviera a punto de explotar. Gabriel no perdió el tiempo. Colocó sobre la mesa los documentos que probaban el involucramiento de Isabela en planes para desviar fondos, manipular a personas cercanas y, lo más grave, eliminar cualquier obstáculo para apoderarse de su fortuna. Isabela intentó negarlo. Sus palabras eran filosas, pero sonaban vacías frente a las pruebas irrefutables. Entonces, algo cambió. Se levantó, mirando a Gabriel con una mezcla de desprecio y desesperación. Su voz, antes controlada, tembló por primera vez. Isabela sabía que había perdido el control. Pero, en un movimiento inesperado, dirigió una mirada mortal hacia Sofía, como si la culpara de todo. ¿Qué podía hacer Sofía? ¿Sería su advertencia lo que desencadenó esta cadena de eventos? En ese momento, Isabela perdió la compostura. Gritó, diciendo que no sería destruida por dos personas insignificantes, y, antes de que Gabriel o Sofía pudieran reaccionar, salió apresuradamente de la sala. La tensión era palpable, y un silencio cargado se apoderó del ambiente. ¿Crees que Isabela se detendrá aquí? ¿Qué podría hacer después? Comparte tu opinión en los comentarios. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión explotara. El sonido de pasos apresurados resonó por la mansión, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Gabriel intentó mantener la calma, pero sabía que Isabela era capaz de cosas extremas. Cuando regresó, llevaba algo en sus manos, un arma.
El momento parecía alargarse en cámara lenta. La expresión de Isabela era una mezcla de ira y desesperación. Ya no parecía la mujer refinada y controlada que Sofía conocía solo de lejos. Ahora era alguien acorralado, dispuesta a hacer cualquier cosa para no perder. Gabriel intentó hablar, pidiendo que bajara el arma, pero sus palabras parecían no llegar a Isabela. Sofía, por su parte, estaba paralizada. La escena era surrealista. Nunca imaginó estar en medio de algo tan intenso y peligroso. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Te quedarías paralizado como Sofía o intentarías reaccionar? Isabela apuntó el arma hacia Gabriel, y por un instante, el silencio llenó la sala. Todo parecía a punto de derrumbarse, pero entonces, en un impulso, Sofía encontró valor donde creía no tenerlo. Dio un paso al frente, llamando la atención de Isabela. La distracción fue suficiente para que Gabriel actuara. Avanzó rápido, desarmando a Isabela en un movimiento que parecía ensayado. El arma cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el ambiente. Isabela intentó resistirse, pero el desespero había consumido su fuerza. Gabriel sujetó sus brazos, manteniéndola controlada mientras pedía ayuda. La policía llegó poco después, e Isabela fue llevada, aún gritando amenazas. Miró a Sofía con puro odio, pero Sofía sintió algo distinto. No era miedo, sino alivio. Isabela estaba fuera de escena, y finalmente, la búsqueda de justicia podría continuar sin el peso de su influencia oscura. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba la ciudad, Sofía sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Gabriel la encontró más tarde, y juntos decidieron que era hora de abrir el almacén de Felipe. La llave finalmente sería usada, y las respuestas que ambos buscaban estaban más cerca que nunca. ¿Y tú? ¿Qué crees que encontrarán en el almacén? ¿Saldrán a la luz finalmente los secretos del pasado? Escribe tu teoría en los comentarios. Con Isabela fuera de escena, Sofía y Gabriel finalmente podían concentrarse en lo que realmente importaba: las respuestas que los esperaban en el almacén. La llave que Sofía llevaba consigo era más que un simple objeto de metal, era la pieza final que conectaba el nebuloso pasado de su familia con el presente. Mientras el coche los llevaba al lugar, la ciudad parecía más tranquila que nunca, como si todo se hubiera detenido para ese momento crucial. El almacén estaba en una zona apartada, un edificio discreto en una calle poco transitada. No había nada especial en su fachada, parecía simplemente otra construcción olvidada por el tiempo. Pero Sofía sabía que lo que había detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. Gabriel la acompañó hasta la entrada. El silencio entre ellos era denso, cargado de propósito. Con manos temblorosas, Sofía colocó la llave en la cerradura. El sonido del clic fue como un grito en medio del silencio. Empujó la puerta, revelando el interior del almacén. El olor a polvo y madera envejecida llenaba el aire, pero lo que más llamaba la atención eran las estanterías organizadas con cajas, carpetas y objetos cuidadosamente guardados. Parecía más un archivo personal que un depósito. Gabriel encendió una luz, y ambos comenzaron a explorar el espacio. Sofía observaba todo con atención, tratando de captar cada detalle. En una de las mesas había un conjunto de papeles amarillentos por el tiempo. Una carpeta marcada con el nombre Proyecto Aurora llamó la atención de Gabriel, quien la abrió de inmediato. Los documentos dentro revelaban algo sorprendente. Felipe y Gabriel trabajaban en una tecnología revolucionaria para el sector de energía renovable, algo que podría transformar la forma en que el mundo utilizaba los recursos. Estaba claro que el proyecto era prometedor, pero también arriesgado, tocando los intereses de personas muy poderosas. Gabriel hojeaba los papeles, su expresión se volvía más seria a medida que entendía lo que había ocurrido. La tragedia que apartó a Felipe de la vida de Sofía no había sido obra del azar. Entre los documentos había menciones a reuniones canceladas, amenazas veladas y un patrón de sabotaje que culminó en el accidente fatal. Alguien estaba decidido a detener el progreso del proyecto.
Sofía sintió un nudo en la garganta mientras observaba cómo Gabriel absorbía cada fragmento de información. Pero había más. En una caja más pequeña, sellada, Gabriel encontró algo inesperado, una carta escrita por Felipe poco antes del accidente. La letra era firme, pero había urgencia en sus palabras. Temía por su vida, pero no por su trabajo, sino por Sofía. La carta dejaba claro que Felipe sabía que algo andaba mal y que su familia podría ser utilizada en su contra. Pedía a Gabriel que cuidara de ella si algo le ocurría, pero la vida lo separó antes de que eso fuera posible. Leer esas palabras fue como escuchar la voz de Felipe resonando en el almacén. Por primera vez, Sofía vio a su padre no solo como un recuerdo distante, sino como un hombre que luchó hasta el final para proteger lo que le importaba. Gabriel la miró con una expresión seria, pero llena de empatía. Sabía que nada podía borrar las pérdidas que Sofía había enfrentado, pero ahí estaba la oportunidad de honrar el legado de Felipe. Juntos, decidieron que el proyecto Aurora no sería un sueño perdido. Gabriel usaría su influencia y recursos para resucitarlo, asegurándose de que el sacrificio de Felipe no fuera en vano. En los días siguientes, la vida de Sofía comenzó a cambiar. No fue rápido ni fácil, pero fue real. Gabriel la ayudó a reconectarse con los recuerdos de su padre, compartiendo historias que ella nunca conoció y abriendo puertas que jamás imaginó cruzar. También insistió en que Sofía tuviera un papel activo en el relanzamiento del proyecto, dándole un lugar en el futuro que estaban construyendo. Sin embargo, el mayor regalo vino de un descubrimiento inesperado. Entre los objetos personales de Felipe en el almacén, había una pequeña caja cerrada con llave, cuya clave Gabriel también encontró entre los documentos. Al abrirla, Sofía encontró una serie de fotos antiguas, registros de momentos felices entre Felipe, su madre y ella, cuando era una niña. También había un pequeño colgante de oro con una inscripción: para Sofía, mi luz. Sofía sostuvo el colgante con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Era más que un objeto, era un recordatorio de que, incluso en ausencia, Felipe había dejado un pedazo de sí mismo para ella. Con el tiempo, el proyecto Aurora tomó forma. Gabriel cumplió su promesa de reconstruirlo, y Sofía, con su recién descubierta determinación, se convirtió en una parte esencial del proceso. Descrica Odacapa, limpiadora, advirtió a un millonario que no saliera con su esposa, y al día siguiente algo inesperado apareció en su humilde casa. No se trataba solo de crear algo innovador, se trataba de honrar un legado, de demostrar que incluso los mayores obstáculos pueden superarse cuando se tiene el valor de enfrentarlos. El día del lanzamiento oficial del proyecto, Sofía se encontraba junto a Gabriel en un evento público. Los flashes de las cámaras y el murmullo a su alrededor parecían distantes para ella. Lo que realmente importaba era que, en ese momento, sentía que su padre estaría orgulloso. Cuando todo terminó, Sofía regresó a su pequeña casa en Nueva Aurora. El lugar seguía siendo modesto, pero ahora parecía lleno de vida. La llave que Gabriel le había dado estaba en una pequeña caja junto al colgante de Felipe. Ya no era solo una llave, era un símbolo de transformación, de decisiones difíciles y de un futuro que nunca había imaginado. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero, a veces, son los desvíos inesperados los que nos llevan a los lugares más extraordinarios. Si disfrutaste esta historia emocionante, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias increíbles. Gracias por vernos.